Hola, buen día, Bersaín. Hola doctora, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Muy ¿Por qué bien. no te veo? Ahí voy, espérame tantito. Es que no sé por qué falla mi audio y mi video, pero ya aquí estoy, mira. Como que se traba cuando pongo uno de los dos. ¿Ah, sí? Ah, mira, ya te veo. Ya aquí estoy. ¿Estás reposando? Nah, esto es posguardia, doctora. O sea, no entiendo, hoy no vas a entender nada. Mm, ¿Eh? Sí, tengo que aprender algo de... ¿Y han aprendido o nada? Sí, bueno, creo que sí, un poquito. Repasando y practicando. Imelda, déjate ver. No te veo. Yo sí me... Ah, ustedes no me ven, ¿verdad? No, eso es trampa, No, doctora. sí, ¿verdad? Ahí estoy. Ya. Imelda ya se fue. Dijo, no, mejor que ni me vean. ¿Y ese que es la residencia donde estás o dónde estás ahorita? Sí, sí, aquí en la residencia. ¿O en tu cuartito del fondo de las casitas? No, no, aquí en ¿No? la residencia. ¿Por qué se va mi audio, Ah, mi video? no, ahí la veo bien. Mira, ya se fue a peinar Imelda. Yo por eso traigo mi gorrito. ¿Sí? Imelda, ya apareciste. No se te oye. No te Otro oímos. día. Está apagado tu micrófono. Perdón, es que mi internet de momento está como... Hola, doctora. ¿Cómo estás? Oye, ¿Pero por qué bien, se gracias. Es para? que el problema con mi internet... ¿Mandé? No Oigan, le ¿y si escucho bien. ven mis diapositivas o no? Sí, sí se ve ya la Sí, presentación. sí La se ve. primera ¿Ya? está en blanco. Sí, la primera está en blanco para que no se emocionen. Ajá. Sí, si de momento no me escucho o no me ves porque mi internet está como inestable y me saca. Ya, Dené, primera vez que entra. A ver. ¿Ahí me escuchan o no? Sí, ¿Sí? Dené, déjame verte. Si es que te puedes ver. Dené, yo creo que prendió la computadora y se fue. ¿Qué hora es? Nos queda un minuto más, ¿eh? Con los que estén empezamos. ¿Sale? ¿Y las guardias cómo han estado? Muy Sí. pesadas, algo movidas. horribles, horrorosas. Pues un poco. Un poquito. Sí, ya sabe. Siempre hay algo en algún servicio. Bueno, si se deja de ver la diapositiva, me avisan, ¿sale? Bueno, lo que vamos a revisar ahora son en relación a revisiones sistemáticas. Acuérdense, yo creo que ustedes son de los que más han revisado, porque generalmente cuando les piden de que demuestren qué es lo que está reportado en la literatura, se van a buscar
revisión sistemática porque una revisión resume la evidencia clínica, es la que mayor información les puede dar y les puede dar preguntas, responder preguntas sobre tratamiento, causalidad, diagnóstico o pronóstico, ¿sí? No necesariamente tiene que ser nada más de tratamiento y lo importante que la revisión sistemática lo que hace es un análisis estadístico de diferentes artículos que nos lleven a una conclusión. Es como el resumen que ustedes pueden tener de un tema en específico o una pregunta en específico. ¿Por qué es diferente a una revisión bibliográfica? En una revisión bibliográfica lo que voy a hacer es tratar de resumir un tema. Busco varios artículos que tengan diferentes enfoques. Voy a hacer una narrativa de cuál es la información que existe en la literatura y eso les da lo que es una revisión bibliográfica. Una revisión bibliográfica como nivel de evidencia es muy baja. ¿Por qué? Porque no hay un proceso metodológico ni estadístico que les sirva para dar una buena evidencia, sino que nada más es narrar qué es lo que está reportado en la literatura. Y un metaanálisis es diferente de una revisión sistemática. Podríamos decir que el metaanálisis es única y exclusivamente la gráfica que ustedes van a encontrar en todas las revisiones sistemáticas, en donde se comparan los diferentes artículos que están reportados en la literatura y les da un resumen de la evidencia clínica. Entonces, es diferente un metaanálisis de una revisión sistemática. Ok, el metaanálisis, ¿qué es? Es un acercamiento sistemático para identificar, valorar, sintetizar y combinar los resultados de estudios relevantes para llegar a una conclusión. Como yo les mencionaba, es única y exclusivamente la figura o la gráfica en donde ustedes van a poder tener toda la información resumida de cuáles son los resultados que se encuentran en los diferentes estudios. Y es una gráfica que ilustra la medida de asociación. Acuérdense que la medida de asociación puede ser diferente cuando tenemos variables cuantitativas o variables cualitativas, ¿sí? Y esto lo vamos a tratar de ver en un ejemplo. Si ustedes se van a buscar las preguntas son un poco diferentes de lo que habíamos estado viendo en cada uno de los estudios anteriores. Primero se tienen que hacer una pregunta de que si la pregunta clínica está bien enfocada, si los criterios de inclusión utilizados para incluir los artículos fueron apropiados, si existe la posibilidad de que haya perdido algún artículo importante, si se evaluó la calidad de los estudios incluidos, la evaluación de los estudios es reproducible por nosotros y si los resultados de los estudios fueron similares entre los diferentes estudios. Podríamos decir que más que empezar a contestar cada una de estas preguntas, lo que vamos a revisar ahora es cuál es el esqueleto de una revisión sistemática. Entonces, en una revisión sistemática, ustedes van a encontrar diferentes apartados. Los apartados son los siguientes. Van a encontrar una sección de antecedentes, luego una estrategia de búsqueda, luego metodología, resultados, la discusión y las conclusiones. No sé si la doctora Alejandra Coronado les envió esta revisión sistemática, que es el efecto de la leche humana donada en la estancia en los días de estancia hospitalaria, o sea, de lo largo de la estancia hospitalaria en neonatos de muy bajo peso al nacer. Es una revisión sistemática o un metaanálisis. ¿Se los mandó la doctora o no se los mandó?
¿Sí Me o parece no? que no. No, porque a nosotros sí nos los mandó a nuestro chat y entonces pensé que ustedes ya lo tenían. Ah, miren, ahí está en un servicio, no sé cuál es. En Usiren, doctora. Muy bien, qué bueno que se conectaron. No. Entonces, en esta es una revisión sistemática de si hay un efecto por la leche humana donada en relación al total de días hospitalarios o de estancia hospitalaria en neonatos de muy bajo peso al nacer. Entonces, si nosotros vemos el cuerpo de lo que es la revisión sistemática, ahí se va a definir el problema, cuál es la hipótesis, cuál es la descripción de los resultados a considerar, si hay un tipo de exposición o intervención utilizada, qué diseños de estudios están buscando y van a describir la población. Y es importante que ustedes en los antecedentes puedan encontrar lo que es el objetivo o la pregunta que los investigadores están haciendo. Entonces, aquí lo que se dice es que ellos hicieron una revisión sistemática de estudios aleatorizados controlados y estudios para analizar el impacto de la leche humana donada en el número de días de estancia hospitalaria en neonatos de muy bajo peso al nacer y utilizando un metaanálisis, ¿sí? El número de días de estancia hospitalaria se consideró como un resultado primario y otro, que fue la presencia de enterocolitis, fue un resultado secundario. Entonces, de aquí ustedes pueden plantear la pregunta que ellos están haciendo. Acuérdense que las preguntas tienen que ver en qué población se va a usar. En este caso, la población que se está usando son neonatos de muy bajo peso al nacer. ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué intervención quieren ver? El efecto que pudiera tener leche humana donada, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado lo quieren ver en relación a los días de estancia hospitalaria, ¿sí? ¿Hasta ahí van bien? Mira, ya tenemos más público. ¿Todos bien? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nada? Bueno. Luego viene la de la estrategia, ¿sí? Entonces, esta estrategia de búsqueda, generalmente ustedes van a encontrar que se describe que participaron 1, 2 o 3 autores de la revisión sistemática y les especifican en qué bases de datos buscaron la información, cómo la buscaron, qué términos la utilizaron, si hicieron búsqueda manual, si contactaron con los autores, búsqueda de artículos diferentes al idioma inglés y también de material no publicado. Por ejemplo, este material no publicado son los resúmenes de los congresos, que muchas veces se manda un resumen y estos resúmenes se publican en revistas de divulgación científica y ahí pudieran también encontrar información de la pregunta que ellos están planteando. Entonces, por ejemplo, en este estudio, aquí dicen qué fue lo que hicieron. Entonces, aquí dice que los investigadores estuvieron revisando los títulos y los resúmenes de estudios a través de una estrategia de búsqueda. Fueron dos investigadores y ellos tratan de ver esto, el diseño del estudio, la población estudiada, los criterios de inclusión, los resultados primarios, los grupos de intervención, el total de días hospitalaria y la presencia de complicaciones, ¿sí? Y luego ustedes van a encontrar que hay esto que les informa, que es la capa. La capa simple y sencillamente quiere decir qué tan parecido está la búsqueda de uno y otro de los investigadores.
Por ejemplo, aquí podríamos decir de que no hay trabajo en equipo. El trabajo en equipo es tú revisas de tal a tal año y yo reviso 10 años después, ¿sí? O que se dividan el trabajo. No, aquí cada uno de los investigadores tiene que hacer el mismo trabajo y luego tienen que ver qué tanto se parecen un investigador al otro y para eso sacan el CAPA, para ver que los dos investigadores estén de acuerdo y que hayan obtenido el mayor número de estudios importantes en la literatura, ¿sí? La capa también se utiliza, por ejemplo, cuando leen un artículo en que están evaluando alguna prueba. Como, por ejemplo, lo que hace la doctora Estrella. Ve que la doctora Estrella lo que hace es ver a los niños y hacer una evaluación en donde los filma. Entonces, la interpretación que ella dé, si está junto con otra persona que también está capacitada, debe ser la misma interpretación de los dos investigadores. Si ella encuentra cosas diferentes al resto de los demás, entonces pudiera haber una capa muy diferente. Gracias. Ok, luego van a pasar a la parte de metodología, ¿sí? Entonces aquí les van a describir cuántos estudios encontraron, de esos cuántos estudios se excluyeron, cuántos pudieron comprobar, ¿cómo se llama? O sea, cuántos en total buscaron, encontraron y eliminaron, ¿sí? ¿Cómo seleccionaron y codificaron los datos? ¿Cuáles fueron las variables confusoras? ¿Cómo es la calidad de cada uno de los estudios? Y van a encontrar una cosa que se llama heterogeneidad y también van a describir el método estadístico que utilizaron. Hay otra parte dentro del material es material y métodos que se llama riesgo de sesgos. Esto es para ver si en la revisión sistemática cada uno de los artículos tiene que tener una valoración del riesgo de sesgo, ¿sí? Y este riesgo de sesgo hay diferentes herramientas que se pueden utilizar. Una es la de Cochrane, de riesgo de sesgo, y otra es, por ejemplo, estas intervenciones, ¿sí? Que las tengo aquí abajo. Y entonces, por ejemplo, cuando ustedes revisan estas revisiones sistemáticas, acuérdense que aquí se van a incluir dos tipos de artículos, que son las investigaciones clínicas aleatorizadas y los estudios observacionales. Ellos aquí dicen cuál es el riesgo que cada uno de los artículos tiene en relación a diferentes puntos. Esto obviamente ustedes no lo van a ver, nada más traten de buscarlo, de que su revisión sistemática sí lo traiga para decir, bueno, es un artículo que sí valoró el riesgo de sesgos y que me está dando confianza para poder seguir leyéndolo. ¿Sale? Entonces, aquí en el artículo, vean ustedes que hay un acercamiento de la calidad y otra vez les dicen, el riesgo de sesgo se utilizó la de Cochrane, que es una manera de medir los riesgos. Ustedes no los tienen que saber, sino nada más buscar esa sección en su artículo. Y cada ítem, de acuerdo al manual y los riesgos, se categorizó en alto, moderado y bajo. Y es lo que viene aquí. Los A son los altos, los B no hay ningún B y los C es de bajo riesgo, ¿sí? Y ellos ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesgos y entonces luego hacen una sumatoria y podríamos decir que hay 2 artículos con alto riesgo de sesgo y 2 artículos
con bajo riesgo de sesgo. Y entonces también mencionan que en los estudios observacionales utilizaron otra escala. Acuérdense que esa escala ya la habíamos visto, ¿sí? Y buscan en sus tablas, y aquí vienen, ¿sí? De los estudios observacionales, vean, hicieron su valoración y dan un total. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien o no? ¿Se entiende o no se entiende? O ya se me durmieron. Porque como no los veo, nadie tiene. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí se entiende, doctora. Ok, perfecto. ¿Alguien quiere hablar? ¿Nadie? Ok. Luego, de ahí vamos a pasar a lo que son los resultados. Ya lo habíamos visto. Lo más importante es que ustedes tienen que ver el título, qué se compara y cuál es el resultado. Ustedes van a encontrar varias columnas, ¿sí? Van a ver una primera columna que se refiere al estudio. Generalmente aquí lo que se anota es el primer autor. Luego, qué número de pacientes recibieron tratamiento de una N total? Y luego van a tener un grupo control también con cuál fue el resultado de una N total. Aquí van a encontrar la gráfica. Aquí yo les puse un riesgo relativo, ¿sí? Con intervalo de confianza del 95%. Y ustedes van a ver estas imágenes. Luego hay una columna que habla sobre el peso que cada uno de los artículos tiene. Esta la pueden encontrar del lado derecho o del lado izquierdo. Y luego le saca un riesgo relativo al 95%, con un intervalo de confianza al 95%. Acuérdense que todo lo que está del lado izquierdo favorece el tratamiento y todo lo que está al lado derecho favorece el control. Bueno, déjenme tomar agua. Esta es una figura en donde viene la información de su revisión sistemática. Entonces, es muy importante que lean el título. El título dice aquí, efecto de la leche humana donada y el total de días de estancia hospitalaria comparado con fórmulas para prematuros. ¿Sale? El A son los 4 estudios que dijimos que eran los estudios clínicos aleatorizados y los B son los 8 estudios que dijimos que eran observacionales. Este cuadradito representa el efecto, ¿sí? Y vean ustedes que estos cuadraditos tienen diferentes tamaños. Ahorita lo vamos a revisar. Y el diamante que está aquí, es el que les indica el efecto del total, de qué fue lo que pasó, ¿sí? DHM es leche humana donada y PF es fórmula para prematuros. Entonces, aquí tenemos 4 artículos, uno publicado en 2013, 16, 2005 y 2010, ¿sí? Y ustedes tienen que checar que sean los mismos artículos, que hay una sección donde se describe todo el artículo, pero aquí me voy a enfocar a lo que estaba los riesgos de sesgo, ¿sí? Aquí tienen O'Connor, Sullivan, Cristofalo y el doctor Chandler, ¿sí? Y aquí están, ¿sí? Aquí está Cristofalo, O'Connor, o sea, sí son los 4 que habíamos visto. Entonces, acuérdense que lo que estamos viendo aquí es días de estancia hospitalaria.
Entonces, lo que está marcado es el promedio y el desvío estándar, ¿sí? Y este es el total, supongo, de pacientes manejados. Tienen fórmula para prematuros, igual aquí está el promedio, el desvío estándar de días. Y este es el total de pacientes manejados, ¿sí? Ahora, aquí se acuerdan que había yo hablado de un peso. Del peso, este peso está dado por qué peso representa el estudio para esta revisión sistemática. Entonces, por ejemplo, el primero representa un 7%. Y como es un 7%, vean el cuadrito aquí que está muy chiquito. El segundo artículo representa el 41.3% y vean que el cuadrito está más grande acá. El tercer artículo representa solamente el 14.4 y es un cuadrito chiquito. Y el último artículo tiene un peso de 37.3 y vean que el cuadrito está más chiquito que el que representa el 41, pero es más grande que el que representa el 14. ¿Sale? Ahora, aquí lo que mencionan es la diferencia de medias, ¿sí? Y entonces, ustedes van a ver, leche humana tenían 80 días. Leche para prematuros tenían 90 días. ¿Cuál es la diferencia? Tienen 10 días menos la leche humana, ¿sí? En el siguiente artículo tiene 77.2 versus 73.2. ¿Cuál es la diferencia? 4 días. ¿Quién tiene más días de estancia? Los de la leche humana. El siguiente artículo, tengo 85 versus 90. ¿Quién tiene más estancia? Los de la fórmula para prematuro. ¿Cuál es la diferencia? Son 5 días, ¿sí? Y aquí está. Y luego tengo leche humana, 80 días de estancia versus 81 días de fórmula para prematuros. La diferencia no es mucha, de 1.2, ¿sí? Y lo que tienen aquí adentro es el intervalo de confianza. Vean ustedes, este intervalo de confianza va desde menos 33 a 13.23. Y eso es lo que está aquí en esta flechita. ¿Se acuerdan que siempre habíamos manejado la unidad, el 1 acá? Pero el 1 lo vamos a ver cuando son variables cualitativas, ¿sí? Como aquí mi variable es cuantitativa, estoy contando los días. Entonces, aquí, como es diferencia de medios, mi unidad, en lugar de ser 1, es 0, ¿sí? Ahora, si tengo aquí 4 días es que favorece el control, o sea, eso quiere decir que la diferencia está del lado la que tiene menos días es la fórmula para prematuros. Entonces está de este lado, favorecería el uso de fórmulas para los días de estancia hospitalaria, pero el intervalo de confianza va desde menos 5 hasta 13. Como pasa por mi 0, entonces no es significativo, ¿sí? Aquí tengo menos 5. Eso quiere decir que me favorece la leche humana, ¿sí? Y al favorecer la leche humana tengo que ver mi intervalo de confianza. Tiene menos 21 hasta 11.25. Pasa la unidad, no es significativo. Y por último, que no hay mucha diferencia, ¿sí? Pero aparentemente tienen menos días los de leche humana, entonces está del lado izquierdo, vean el cuadrito está más grandote, ¿sí? Y mi intervalo de confianza está en menos 11.3 y hasta 8.9. Y el diamante, es el resumen de todo lo que estoy viendo, ¿sí?
Y el resumen me dice que tienes una diferencia de medias de menos 0.22. Menos 0.22 está del lado izquierdo y mi intervalo de confianza está menos 6.38 a 5.91. ¿Sí? Con este, ¿ustedes qué dirían? ¿Cómo lo interpretan? ¿Quién quiere participar? A la que no le voy a preguntar es a Diana, porque ya lo sabe. Pero ni a Estrella. Pero puedo preguntarle a Mariana Díaz o a Deneb. Deneb, no has participado. ¿Nadie habla? ¿O ya se me fueron? Bueno, yo consideraría que sí es significativo porque está casi tocando la unidad. Entonces, ¿qué opinas? Con este estudio, ¿qué dice? ¿Sirve o no sirve? La Sí leche sirve. humana donada, sí sirve. ¿Quién más quiere hablar? Berzaín, si no te has ido. Doctora, ahí, Ajá, Paulín. ahí en ese sentido que comentó que no era significativo, o sea, yo creo que entonces con este estudio no se demuestra que la leche humana modifique los días de estancia intrahospitalaria. O sea, eso es lo que yo entendería. O sea, tú nada más de ver la gráfica, ¿qué dirías? Pues los intervalos ¿La favorece? La favorece, no favorece. a la leche humana, pues no. Exacto, o sea, cuando tú tienes tu triángulo aquí en el centro, pues no lo favorece, definitivamente. O sea, aquí los 4 estudios tocan el 0. Y tocan el 0, eso quiere decir que la diferencia no es estadísticamente significativa. Entonces, con estos estudios se concluye de que la leche humana ni te disminuye ni te aumenta los días de estancia hospitalaria. ¿Sale? Ok, bueno, dijimos que tienes la sección B. La sección B son estudios observacionales. Acuérdense que los estudios observacionales nada más, ustedes ven qué es lo que pasa. O sea, es una fotografía de la estancia hospitalaria de estos niños, no hicieron ninguna intervención. Y aquí tenemos 2, 4, 6, 8 publicaciones. De esas 8 publicaciones, del 2016 y 2017 son 7 y solo una publicación del 2012. ¿Sale? Otra vez, leche humana donada, fórmula para prematuros. Estos son el promedio de días, el promedio de días en leche humana y este es el promedio de días en fórmula para prematuros. Vamos a escoger uno. ¿Cuál les gusta? El cuarto, del 2016. Leche humana tiene 92.4 más menos 54.5, ¿sí? Y en total fueron 819 niños. Y tienes fórmula para prematuros, tienes 94.7 más menos 62.1 y tienes 768 niños, ¿sí? Este estudio, no me pregunten cómo sacan el peso que cada estudio le da a la revisión sistemática, eso sí no lo sé. Pero este estudio le da un 15.3%. O sea, definitivamente el peso no tiene que ver con el número total de pacientes que se incluyen, porque si así fuera, este estudio es el que mayor número de pacientes tiene y pues creo que sí es el que tiene mayor peso, ¿eh? Miren, de todos sí es el que tiene 15.3. Ok. De 92.4 a 94.7, ¿cuál es la diferencia? 2.3, aquí la tienen. 2.3, ¿sí? Y esta diferencia puede ser desde menos 8 a
más 3.46. Y la gráfica es esta que está aquí, ¿sí? Por un lado, en la diferencia de días está del lado izquierdo, o sea que aparentemente sí disminuye el número de días, o sea, aquí tienes 92 contra 94 días, sí te disminuye, pero cuando sacas el intervalo de confianza, resulta que toca la unidad y a la hora de que toca el 0, pues ya no es significativo. ¿Sale? Ahora vamos a revisar este estudio, el de Lee 2016. ¿Cuántos días reporta él de estancia hospitalaria con leche humana donada? 61. Y con fórmula para prematuros, 74. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia de 74 y 61? Pues sacan una calculadora y le sale la diferencia entre una y otra es de 13.2 días, ¿sí? Y cuando saco el intervalo de confianza, veo que es de menos 24 a menos 1.75. Cuando tienen menos y menos del mismo lado, eso quiere decir que la gráfica no toca el 0 y esto es significativo, ¿sí? Aquí tengo menos y menos y aquí mi gráfica, 1, 2, 3, pues ya no sé si es esta, creo que es esta. Ah, no, esta es la de menos 34. Aquí tengo menos 42, menos 25, está de este lado. Este es menos 24, menos 5, está también de este lado. Este es menos 8 más 3, este toca el 0. Este es negativo con un positivo, toca el 0. Este es negativo y un positivo, toca el 0. Y este es un negativo y un positivo, toca el 0. ¿Sale? Y aquí está el resultado final, que está marcado con mi diamante. Mi diamante nada más de verlo, ¿qué concluyo? Que es significativo. ¿Qué es significativo? ¿Que qué? ¿La leche humana qué? La leche humana Disminuye los días de estancia. Ajá, ¿y cuántos días en promedio te los disminuye? ¿Cuántos días? Ahí está. 11.72. Es, no. Ah, sí, acá abajo. 11.7 días menos, que cuando lo traducen en costo, eso es muy importante, porque el costo de una estancia en una terapia intermedia puede ser muy elevado y 11 días es importante, ¿sale? Y esta disminución puede ir desde menos 22 días hasta menos 1 día, ¿sale? Entonces, con estos 8 estudios, ¿qué concluyen? Que sí me sirve la leche humana para disminuir los días, ¿sí o no? Sí, sí, disminuye. Y entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Le dan o no le dan? Sí, Leche al no humana tener donada. leche humana homóloga, se da leche humana de donante, porque se ha visto que tiene un efecto benéfico y disminuye la Ajá. estancia hospitalaria. Ok, pero acuérdate que este efecto benéfico lo estás viendo en qué tipo de estudios. Eran descriptivos. Esos son el B. ¿Qué tipo de estudio? Aquí dice. Eran ¿El B qué es? observacionales. Ajá, estudios observacionales. Exactamente. Y acá el grupo A, ¿qué tipo de estudios son? Eran El A, ensayos aquí está. aleatorizados controlados. Exactamente, ensayos clínicos aleatorizados. En la evidencia, ¿cuáles son los estudios que tienen más peso? Los ensayos. Exactamente. Entonces, por ensayos, ¿qué concluyes? Pues que ahí no disminuía como la estancia, el uso de la leche de donante no era significativo con respecto a los días de estancia hospitalaria. Exactamente.
Y si ustedes leen revisión sistemática, en la discusión lo dicen. La discusión lo dicen que la leche humana ni te aumenta ni te disminuye los días de estancia hospitalaria. Ahora, fíjense bien aquí. Aquí abajo ustedes van a encontrar esto que se llama heterogeneidad, ¿sí? Está en una y otra. Y luego vienen ahí unas fórmulas. Aquí vienen las fórmulas. ¿Sale? Ahora vamos a ver qué quiere decir eso de heterogeneidad, ¿sí? Aquí dice que la heterogeneidad, ¿qué quiere decir heterogeneidad? Primero, ¿entienden el concepto? ¿Sí? ¿No? ¿Quién dice? ¿Quién entiende? ¿Qué entienden por heterogeneidad? Pues que hay diversidad, diferencia. Exactamente. Entonces, ustedes pueden encontrar en los artículos esas diferencias clínicas, metodológicas o estadísticas, ¿sí? Y para poder llevar a cabo eso, pues tienen que ver y hacer cosas que son de estadística. Ustedes no se las tienen que aprender, ni yo me las sé. A lo mejor Dianita sí se la sabe, porque como ya está haciendo su maestría, y así le van a tener que enseñar todas esas cosas. Pero van a encontrar 3 pruebas. Una es la de chi cuadrada, otra es la de tau, y la última es I2. ¿Sale? Me regreso para que las vean. Tau al cuadrado, chi cuadrado y I al cuadrado. ¿Sí? Está aquí tau al cuadrado, chi cuadrada e I al cuadrado. Vamos a ver. Chi cuadrada. La prueba de chi cuadrada tiene como hipótesis nula. ¿Qué es hipótesis nula? Berzaín, ¿qué es una hipótesis nula? No sé, doctora. ¿No? ¿Quién más sabe? A ver. Dené, por más que la llamo, no me hace caso. Sí, aquí soy doctora, pero no sé qué es la hipótesis nula. Mariana. Ay, perdón, doctora, ya apenas con el micrófono. Ok. Es cuando dice que pasa, ay, perdón, es cuando afirmas algo, pero no está relacionado con lo que tú estabas buscando. O sea, dices que pasó, pero no pasó. O sea, tu estudio dice que no pasó. A ver, en todo estudio hay hipótesis. Una es de que tú le apuestes, por ejemplo, vamos a ver la leche humana donada. Una hipótesis a favor de la leche humana donada es de que los niños que están alimentados con leche humana donada te van a disminuir los días de estancia hospitalaria. Tu otra hipótesis es de que le apuestes a la fórmula de prematuros. Y entonces vas a decir, yo le apuesto a que mi hipótesis es de que la fórmula para prematuros, porque como está muy bien hecha y porque semeja a la leche humana, le va a disminuir los días de estancia hospitalaria a la leche humana donada, ¿sí? Y la hipótesis nula sería de que ni uno ni otro grupo, ¿sale? Que ni la leche humana ni la fórmula para prematuros tienen un efecto sobre estancia hospitalaria. Entonces, este valor de P o igual a menos 0.10 determinará una diferencia significativa. Me regreso acá. ¿Cómo está mi chi cuadrada aquí? 1.79 y acá mi chi cuadrada dice 48.58. Y aquí dice que diferencia es igual a 3 y aquí la diferencia es igual a 7 y esta es una P bien grandota.
Y entonces, ¿qué hay? ¿Cómo lo pueden interpretar? Aquí es que sí, dice que sí hay heterogeneidad, o sea, es P, a ver, P menor o igual a 0.10 determinaría una diferencia significativa. Eso quiere decir que aquí sí son heterogéneos. Estos estudios son heterogéneos, estos no son heterogéneos. ¿Sale? Que eso ya medio lo habíamos visto. Ahora, hay otro que dicen que es el tau al cuadrado, que estima la varianza entre los tamaños de efecto de los estudios en un metaanálisis. Y no existe actualmente consenso sobre qué punto de corte usar para interpretar esta prueba. Entonces, si yo lo veo aquí, aquí dice tau de 0.000 y un tau de 174.17. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Entonces, ese no le voy a hacer caso. Y me falta la i al cuadrado, y esta es la i al cuadrado, que aquí dice 0% y aquí dice 86%. Y la i al cuadrado, que dice que un 0% sugiere que el azar es el responsable de la variabilidad, mientras que un 100% sugiere que la variabilidad es excesiva. Eso quiere decir que los estudios observacionales en esta revisión sistemática son muy variables, o sea, hay mucha heterogeneidad, ¿sí? Y que lo ideal es mantener un i al cuadrado hasta un 40%, ¿sí? Que es lo ideal. Entonces me regreso a mi estudio y aquí puedo ver, mira, aquí hay 0%, o sea que estos estudios no hay mucha heterogeneidad. Y aquí sí hay mucha heterogeneidad, o sea, unos hablan de una cosa, otros hablan de otra cosa, unos los miden en azul, en otros en rojo, o sea, estos sí son muy diferentes, ¿de acuerdo? Y también esto le da un peso a tus conclusiones. Si aquí tengo estos estudios que son muy parejitos, que están muy bien, entonces casi les puedo decir que si yo sumo los resultados y me da este resultado, eso quiere decir que es más confiable esto que si aquí tengo de mole, de chile, de dulce, hay mucha heterogeneidad en estos grupos y entonces a este resultado no le doy mucha importancia. ¿Sí? Eso lo van a encontrar en sus revisiones sistemáticas. Luego viene la discusión del artículo que habla de la valoración cuantitativa de los sesgos, la justificación de los estudios no incluidos, la evaluación de los estudios incluidos, y al final les hablan de unas conclusiones que tienen que ver con las explicaciones alternativas para los resultados observados, la generalización de las conclusiones, las guías de futuras investigaciones y si hubo o no financiamiento de la investigación. Y por último, ustedes lo que tienen que buscar en una revisión sistemática es la fórmula, encontrar la pregunta, si es una pregunta concreta y enfocada. Tienen que ver si los autores hicieron la búsqueda de estudios por lo menos mínimo 2 bases de datos. ¿Qué estadística aplicaron? Si tienen OR, un RR, acuérdense que ahí van a encontrar la unidad en 1 y la diferencia de medios que nosotros vimos ahorita, la diferencia de medias es la unidad representa el 0, ¿sí? Y determinar qué tanta homogeneidad o heterogeneidad hay en cada uno de los resultados. Y basar opciones para que en base a esas conclusiones ustedes puedan aplicar los resultados de este estudio a sus pacientes. Si yo me regreso aquí al resumen que les puse, este resumen, ¿sí? Ustedes pueden ver que aquí en las conclusiones, aquí dice que esta revisión sistemática demostró que la leche humana donada
ni te prolonga ni te acorta la estancia hospitalaria de niños con bajo peso al nacer comparado con la fórmula infantil, ¿sí? Nosotros ya no revisamos esto de la incidencia de enterocolitis, pero nos enfocamos más a la estancia hospitalaria. Y si uno lee el título, lo primero que entenderías es que dice el efecto de la leche humana en el total de días de estancia hospitalaria en neonatos de muy bajo peso al nacer. Tú dirías, este estudio segurito que me va a decir que es muy útil para disminuir los días de estancia hospitalaria. Y ya que uno lo lee y lo analiza, resulta que pues ni uno ni lo otro. Ahora sí, dudas, preguntas, comentarios. ¿Le entendieron o no le entendieron? Sí, doctora, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera opinar? Quedó muy claro, doctora, gracias. ¿Sí? ¿Creen que todas estas pláticas que les dimos les pueden ayudar a leer la literatura? ¿O se quedaron igual? Versaín. Pues sí nos va a ayudar, doctora, para ir viendo más o menos pues los artículos e ir revisando qué tanta confiabilidad y qué tanta, pues, qué tan buenos son para ver pues tratamientos o terapéuticas que estamos buscando. Ok. Acuérdense que estas, a partir del año que entra que ustedes se gradúen, se convierten en médicos adscritos. Y ustedes como médicos adscritos de la institución a la que vayan, tienen que capacitar a sus médicos residentes. Y una manera de estarse capacitando es a través de la lectura de artículos en revistas científicas. Y entonces, ustedes tienen que tener la capacidad para poder interpretar todos estos resultados y tenerles que estar diciendo a sus residentes, ¿estás correcto o no estás correcto? Y tienes que leer bien tu artículo o no tienes que leer bien tu artículo. Entonces, medicina basada en evidencias, cuando ya lo digieres, creo que te ayuda mucho para la toma de decisiones con sus pacientes. Entonces, yo les recomiendo que sigan revisando y que lean sobre el tema y que ya que uno ve todos los detalles que pudiera tener un artículo y ustedes como lectores de artículos tienen que entender perfectamente lo que los autores les quieren comunicar, van a ver que van a poder tomar decisiones mucho más fáciles que si nada más leen a la ligera un artículo. ¿Sí? La última clase, yo quiero aprovechar todas las clases de esta semana. Sé que nos queda la del viernes. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Todavía está una clase pendiente con la doctora Gloria, pero esa es el de análisis de estudios complejos. En caso de que la doctora Gloria no pueda estar con ustedes porque tiene juntas o tiene algún otro compromiso, me gustaría que ustedes pudieran presentar el artículo que escogieron por guardia. Quedamos de que iban a ser 4 artículos, cada uno puede presentarlo en 15 minutos. Bueno, serían 10 minutos y 5 de preguntas para el resto de sus compañeros y de esa manera poder aprovechar y que todos aprendamos de artículos que ni siquiera hemos leído. ¿Qué opinan? ¿O es muy pronto para tenerlo listo de aquí al viernes? ¿Qué dicen? ¿Sí o no?
o lo piensan y mandan un mensaje. Yo creo que sería verlo con todos, a ver cómo van con sus artículos y a lo mejor ya le decimos, doctora. ¿Sí? Acuérdense que lo que tienen que hacer es presentarlo en base a las hojas de evaluación y decir, encontramos este artículo que habla de la terapia a favor de X, Y o Z. Revisamos, la primera pregunta es sí, la segunda es no, la tercera es sí, sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? Pero eso lo pueden hacer muy rápido. Y de todas maneras, esto les serviría, uno, para, a lo mejor pueden ser artículos que ya han revisado en algunos otros, en todas las rotaciones tienen que revisar artículos. Entonces, en alguna de las rotaciones que les haya tocado artículo, ese mismo artículo se puede presentar acá, pero analizado desde medicina basada en evidencias. Cuando lleguen a los resultados, sí hay que hacer por lo menos el ejercicio de un resultado. Si hay que sacar OR, ¿cómo lo sacaron? Acuérdense que no vamos a poder sacar intervalo de confianza, pero sí cómo sacaron el OR, cómo sacaron el RR, revisar que alguno de los artículos de los resultados sí coincida o no coincida con lo que están haciendo. Y ya, 10 minutos presentación, 5 para preguntas y respuestas del resto. Y así aprenderíamos todos en 1 hora 4 artículos. ¿Fácil o difícil? Sí, está bien, doctora. Nada más que el ¿Sí? viernes la guardia B tiene, pues, guardia. Pues ustedes vean un representante de la B que se conecte 10 minutos y lo presente, ¿no? Eso es siempre y cuando la doctora Gloria no pueda. Si ella puede, el viernes les da lo de estudios del análisis de estudios complejos. ¿Sale? Y con eso terminamos nuestro módulo de medicina basada en evidencias. Yo espero que les ayude y creo que hay sesión a las 12 del día. Y ya con eso nos despedimos. ¿Sale? Gracias, doctora. Sí, doctora, gracias. Gracias. De nada. Nos vemos. Hasta luego.